Muy bien, para explicar cómo es que un esquema se transforma en párrafo y que tenga sentido, vamos a empezar por colocar ambos elementos uno al lado del otro para que sea un poco más sencillo de apreciar esta correspondencia. Yo siempre les digo que es importante que el esquema esté bien elaborado y con la información bien seleccionada, porque en función de eso vamos a poder encontrar la pauta para que podamos trasladar esto a una redacción que tenga lógica. Primero que nada, el tema del cual se está hablando para este párrafo de definición, de ejemplo, es si tú consideras que es necesario que los civiles se defiendan con el uso de armas de fuego frente a la delincuencia. Listo. Esa es la pregunta. La postura que yo estoy defendiendo es que no deberían darle a los civiles la posibilidad de portar armas de fuego para defenderse de la delincuencia. Y ahora la postura que yo estoy planteando la voy a sustentar con un argumento. Y aquí viene el argumento que está en rojo. ¿Ya? Primero voy a ver todo esquematizado. Estoy diciendo que no debería aceptarse esto porque la reacción inadecuada de un individuo ante una situación de peligro, a pesar de estar preparado, podría generar consecuencias fatales. Entonces yo necesito demostrar a través de una palabra que está aquí que precisamente esto no es algo positivo para el civil que tiene un arma. Así que he escogido la palabra situación de peligro y por eso la voy a colocar así subrayada. Entonces aquí está la palabra situación de peligro a la que he definido como una circunstancia en la que la integridad física o emocional de un individuo se expone a un posible daño, lo cual puede generar una reacción inesperada. Bien, esa es mi definición. Tengo el concepto, el verbo, el género próximo, una circunstancia en la que se expone la integridad física o emocional, y la diferencia específica se expone a un daño que puede generar una reacción inesperada. Yo a esta definición de situación de peligro la estoy apoyando con estas tres ideas terciarias. Entonces, mi primera idea terciaria es, para poder hablar acerca de esta exposición a un posible daño, cuando hay una situación de peligro, una persona genera adrenalina. Y estoy mencionando aquí que la adrenalina tiene efectos psicológicos y también el raciocinio, es decir, afecta varios elementos. Mi segunda idea terciaria es que el individuo, por culpa de esta adrenalina, no discierne el peligro ni tampoco el nivel de la amenaza real, ¿no? Si realmente lo que ocurre en el entorno es amenazante o no. Porque como le afecta al raciocinio, la capacidad para diferenciar esto se ve afectada. Exacerbamos nuestra respuesta. Y en la tercera idea terciaria voy a utilizar una cita del Banco Interamericano de Desarrollo que precisamente analiza este tipo de casos, y es una cita del año 2014 en donde ha recopilado varios estudios y señala que la autodefensa, es decir, que un civil porte armas y se defienda de la delincuencia, es cuestionable porque, de acuerdo a los estudios, hay 12 veces más probabilidades de que esa arma se use de forma accidental o voluntaria contra un familiar. Y lo sabemos porque hemos visto varias noticias. Esta idea yo quiero sustentarla o quiero explicarla con dos ideas más, así que forma parte de la estructura. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esta situación en la que una persona de repente de manera accidental, o quizá voluntaria, que es lo menos, pero accidental, pueda afectar a un familiar, a alguien de su entorno, a alguien cercano? Porque una persona que no está acostumbrada a este tipo de circunstancia, es decir, a la violencia armada, a estar en una circunstancia como de ataque o a la defensiva, se trasciende la idea de la autodefensa y la persona en ese momento tiene un debate moral y también legal. Es decir, empieza a pensar, ¿está bien que yo haga esto? ¿No está bien? Y en esa circunstancia es que ocurre a veces respuestas inadecuadas o inesperadas. Y mi segundo punto es, mientras esto está pasando en el civil que tiene el arma en su mano, el delincuente no duda, porque no tiene ningún debate moral y legal, porque vive fuera de la ley. Entonces, su decisión está marcada por sencillamente una forma de pensar distinta. Con esto yo reafirmo
mi tesis después, ¿no? El uso de armas por civiles es un riesgo. Perfecto. ¿Cómo es que esto que está en esquema se traduce en un texto? Yo necesito, para empezar, que esta idea puede pasar directa porque aquí yo la construyo completa, ¿no? Comienzo con la tesis, sigo con una coma, el porqué y el argumento. Como ves, esto ya es una oración bien formada y va a pasar tal cual aparece. La parte que corresponde a la idea secundaria ya es una oración distinta, entonces yo tengo que presentarla. En esta ocasión yo he optado por utilizar el se entiende por X a tal cosa. Entonces X representa a la palabra que voy a definir. Y entonces por eso pongo se entiende, y ahí la idea es que la palabra entiende está funcionando como el verbo para definir, solo que estoy cambiando de lugar. Se entiende por, ¿qué cosa? Situación de peligro, nuevamente marcamos acá. ¿A qué? A la circunstancia en que, y ahí sigo ya, ¿no? Con toda la información, en que la integridad física o emocional de un individuo se expone a un posible daño, lo cual puede generar una reacción inesperada. Listo. Entonces necesito que esta idea que está acá se transforme en una oración. He dicho, adrenalina tiene efectos psicológicos y en el raciocinio. Perfecto. Entonces yo acá tengo que darle contenido, tengo que darle sentido. Voy a utilizar esta oración y digo, para explicar que la adrenalina puede tener efectos psicológicos y en el raciocinio digo, cuando hay una amenaza de un posible crimen, perfecto. Ante la amenaza de un posible crimen, el cuerpo libera adrenalina, la cual puede suprimir el miedo, ahí están los efectos psicológicos, suprimir el miedo y agudizar los sentidos, pero también reduce la fuerza del raciocinio. O sea, no solamente tiene efectos psicológicos, sino también que no nos deja pensar con claridad. Luego digo, el individuo no discierne el peligro ni el nivel de amenaza. Listo, esto tengo que convertirlo en una oración. Acá está. Yo te digo que esto último, es decir, que nos reduce la fuerza de raciocinio, esto último podría provocar una reacción inesperada y precipitada, llevando al individuo a disparar el arma de fuego sin discernir si el peligro es real o el nivel de la amenaza que enfrenta. O sea, no se puede fijar porque como no está pensando con claridad, no se da cuenta si al disparar el arma primero es la persona a la que debe disparar porque reconoce efectivamente que es un intruso, o si ese intruso está haciendo algo malo o lo está afectando. Y yo sé que estas cuestiones pueden ser muy absurdas, ¿no? Pero es algo que una persona que no es delincuente lógicamente va a pensar, se le va a pasar por su cabeza, ¿no? Entonces, aquí está la idea que es una oración completa, correcta, si yo la retiro la puedo entender y representa a este punto del esquema. Mi siguiente punto es la cita, en la que el BID señala que la autodefensa es cuestionable porque es 12 veces más probable que se use de forma accidental o voluntaria el arma contra un familiar que contra un intruso. Listo, yo tengo que explicarlo, ¿no? En cuanto a esta última idea, ¿no?, con respecto al tema de no discernir el nivel de amenaza ni tampoco el peligro, en cuanto a esta última idea, el Banco Interamericano de Desarrollo señala que es cuestionable la autodefensa, porque según varios estudios, es 12 veces más probable que el arma se use accidentalmente contra un familiar que contra un intruso. Perfecto. Con esto ya tengo mi idea terciaria. Y a esta terciaria le voy a dar un poquito más de énfasis. ¿Por qué es más probable que se use contra un familiar que contra un intruso? Porque esta estadística evidencia que la presencia de un arma introduce riesgos significativos que trascienden la intención de defensa. Por ejemplo, el debate moral y legal implícito de atentar, o sea, el civil empieza a pensar de manera automática cuando está en esa circunstancia y se le genera un debate moral y también legal porque empiezas a pensar, si yo le disparo, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces, hay un debate moral y legal implícito de atentar contra la vida de otros. Y es una situación que generalmente, en el hipotético caso en que la persona deba usar el arma, retrasa la defensa. O sea, el civil, mientras está pensando, no reacciona rápido en ese sentido, por ejemplo, cuando hay una situación en la que está dándole vueltas al asunto. Por el contrario, un delincuente no vacila en matar a quien supone una amenaza, lo que amplía la desventaja del civil armado. Por eso he puesto aquí, el delincuente no duda. Entonces yo acá tengo que explicar, ¿no? Al contrario de un civil, un delincuente no tiene dudas y mata a quien le supone una amenaza, porque su ley es distinta a la nuestra, ¿no? Su forma de pensar en cuanto a ese tipo de cosas es distinta. Con eso yo ya he explicado esta cita de por qué es
12 veces más probable que una persona use de manera accidental, con nervios, su arma contra un familiar que contra un intruso. Por todo lo mencionado, el uso de armas de fuego por parte de los civiles, más que ser una medida de defensa efectiva, se convierte en un riesgo inminente. Aquí estoy diciendo, el uso de armas por civiles es un riesgo. Acá te lo explico con un poquito más de palabras. Cuando yo digo que existe coherencia, en primer lugar tengo que haber construido adecuadamente mi esquema y haber entendido la lógica, saber de dónde va a salir cada elemento, cómo se va a unir y tener claro qué es lo que yo quiero decir. Mis ideas son cortas, pero luego yo las explico con calma, con tranquilidad. Y me fijo si es que cada una de estas tiene sujeto y predicado. Acá, por ejemplo, tengo varias oraciones, ¿no? No es necesario el uso de armas de fuego por parte de civiles para defenderse de la delincuencia porque la reacción inadecuada del individuo ante una situación de peligro, a pesar de su preparación, podría generar consecuencias fatales. Yo leo esta oración y digo, sí se entiende. No estoy colocando mayúsculas en cualquier lado, solamente en la primera palabra, porque es la que comienza, le he puesto punto y ahí termina la oración. O sea, todo claro, todo está bien. Se entiende perfecto. Voy a ponerle el punto también en rojito para que no haya problema. Luego tengo una segunda oración. Ese es otro tema. Cada una de estas o cada uno de estos puntos es una oración, una sola oración, una sola oración. Si yo reviso, tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver. De aquí a acá tengo una, ahí está el punto. Desde aquí hasta acá tengo 2. Esta idea hasta acá tengo 3. Desde aquí hasta por acá tengo 4 oraciones. Luego tengo la quinta oración, que es la tercera terciaria con cita. La sexta oración, su primera explicación. La séptima oración, su segunda explicación. Y la octava oración, la reafirmación de tesis. Entonces, más o menos esa es la idea con respecto a cómo es que yo construyo un párrafo que tenga coherencia. Si yo le pongo más ideas y agrego datos fuera de lo que está mencionado dentro de mi esquema, o separo esa idea en 2 oraciones, ahí ya estoy perdiendo jerarquía. Y eso le resta coherencia también, porque uno se pregunta, ¿y eso a qué idea del esquema le corresponde? ¿Por qué hay más ideas de las que debiera considerarse? ¿Por qué se está abundando en ese detalle y no se trata de sintetizar para que sea una sola idea si está dándole vuelta a la misma situación? Entonces, esto es importante que se tenga en consideración para que se desarrolle un párrafo que tenga exclusivamente aquello que yo he diseñado en mi esquema. Esto es el esqueleto y al esqueleto le vamos colocando musculatura para que tenga un cuerpo. Básicamente es eso lo que hacemos en un párrafo. Espero que con esta explicación quede un poco más clara, disculpa la extensión, quede un poco más clara la idea de cómo es que se puede realizar un párrafo que tenga, primero, coherencia, segundo, cohesión, porque como te darás cuenta, si tú lees esto, tiene fluidez en la lectura, una idea se hila con la otra a través de ciertas palabras, hago referencias. Por ejemplo, esta estadística, ¿a qué se refiere? A que hay 12 veces más de probabilidad. Luego por acá digo, en cuanto a esta última idea, es decir, al tema de no discernir peligro ni la amenaza, el nivel de amenaza, o sea, todo está ligado, las oraciones tienen una progresión. La una da paso a la siguiente y esta a la siguiente para que pueda existir fluidez. Eso es lo que hace que un párrafo tenga coherencia, tenga cohesión y sea ortográficamente correcto también. Espero que con esto quede súper claro y oye, gracias por hacer que desarrolle este video porque creo que nos va a servir también para poder explicar este punto de la definición de una forma un poco más clara. Si hay alguna duda más, Jesús, me la comentas por este medio.